la han presentado, pues se van a hacer acreedores a una nota negativa, ¿no? Han tenido 2 semanas para poder realizar esta primera tarea, ¿no? El día de hoy estoy dejando ya en la sesión número 3 la tarea que corresponde a esta clase, ¿no? Una clase que a continuación voy a empezar a mostrarles. ¿Ok? Así que, por favor, apenas termine esta clase, les pediría que realicen la tarea del foro de debate de la sesión número 1, para que no tengan ningún problema en su calificación. Pues bien, vamos entonces a el tema de hoy. Bien, ¿se puede apreciar mi pantalla? Sí se ve, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar el tema del día de hoy. Ya en la clase anterior hemos hablado lo correspondiente a cómo guardar en distintos formatos nuestro trabajo de Word, ¿no? Podemos guardarlo en el formato nativo, como es el docx, ¿no? Como también exportarlo al formato más común en la web, como es el formato PDF, ¿no? Pues bien, vamos a ver a continuación cómo llenamos nuestro documento utilizando un texto de relleno, ¿no? Un texto ficticio, para no estar copiando de internet, copiando y pegando aquí, ¿no? Podemos hacer lo siguiente. Pues vamos a utilizar el comando llamado rand, ¿no? Para eso colocamos el signo igual y a continuación le decimos rand, ¿no? Si no coloco ningún dato, pues lo que va a hacer rand es generarme aquí unos párrafos. En este caso me genera 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. ¿Ok? Como tal. Voy a deshacer esto. Pero ¿qué pasa si yo le digo run 2? ¿No? Run 2. Entonces aquí, al presionar Enter, me va a generar únicamente 2 párrafos. ¿Ok? Obviamente si le digo que quiero 10 párrafos, pues colocaré 10, presiono Enter, después del paréntesis de cierre, y aquí me generaría estos 10 párrafos. ¿Estamos? Entonces, en este caso voy a requerir unos 2 párrafos. Listo, ya están aquí los 2 párrafos. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para copiar un texto o mover un texto? Pues existen distintas formas de cómo realizar esta acción, ¿no? Está desde el hecho de emplear dentro de la ficha inicio las opciones correspondientes a el portapapeles, como es copiar, cortar y pegar, ¿no? Pero de preferencia empleamos el uso de los atajos de teclado, ¿no?
Atajos de teclado que me van a permitir realizar estas acciones más rápidamente. Y en ese sentido, tenemos 3 que se usan de forma universal en cualquier aplicación del entorno Windows, ¿no? Por ejemplo, tenemos las acciones de copiar, las acciones de cortar, que anteriormente se llamaba mover, y la acción de pegar, ¿no? En el caso de copiar, debo utilizar la combinación de teclas control más la letra C. En el caso de mover, utilizo la combinación de teclas control más X. Y en el caso de pegar, utilizo la combinación de teclas control más V, ¿no? Con estos 3 atajos de teclado, pues voy a poder utilizar las acciones aquí mostradas. Por ejemplo, digamos que yo quiero copiar este primer párrafo a la parte inferior, ¿no? Justo debajo de los atajos de teclado. Entonces, lo que voy a hacer es, evidentemente, seleccionar el párrafo, ¿no? Una vez que ya está seleccionado o marcado, como ustedes lo ven aquí, pues voy a inmediatamente a realizar la acción de copiar, que implica que yo presione la tecla control y luego, sin soltar, un toque de la letra C, ¿no? Entonces presiono control, presiono la C una sola vez, listo. Entonces ya en este momento, este texto ya se encuentra disponible en la memoria del computador, ¿no? Entonces, ahora me toca situar el cursor de edición. El cursor de edición vendría a ser este que está parpadeando y que está en color rojo, ¿no? Y que me va a permitir ubicar el texto, en este caso justo debajo del atajo de pegar, ¿no? En este caso ya lo tengo aquí abajo. Y a continuación, pues voy a emplear la combinación de pegar. Para ello, presiono control V. Y como ven, el texto ya se ha duplicado, ¿no? Es una copia fiel del primer párrafo. Ahora, no es necesario volver a hacer la acción o realizar la acción si lo que quiero es copiar el mismo texto. Así que simple y sencillamente puedo pegar presionando control V tantas veces como sea necesario, ¿no? Entonces aquí lo he pegado varias veces simplemente utilizando la combinación pegar. Es el mismo texto del primer párrafo el que está copiándose múltiples veces, ¿no? Ahora bien, voy a deshacer estas acciones presionando control Z, ¿no? Para regresar mi texto a como estaba. Ya está. Ahora bien, eso con respecto a la acción de copiar. Tenemos ahora a la acción de cortar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos 3 atajos de teclado los voy a llevar hacia la parte superior, ¿no? Pues para ello, evidentemente, siempre el primer paso consistiría en seleccionar el objeto, en este caso, objeto texto, ¿no? Luego voy a presionar control X.
Al presionar esta combinación, pues el texto aparentemente ha desaparecido, ¿no? Entonces, este texto, pues se ha movido a la memoria del computador y ahora debo situar mi cursor en el lugar donde quiero colocar, en este caso, el texto a mover. Presiono Enter, vuelvo a subir, ahí está mi cursor en la primera línea, así que ahora presiono Control V y listo. Ya tengo entonces mi texto que estaba aquí debajo, lo he llevado hacia la parte superior. Existe también una forma práctica de poder realizar este movimiento, y es que si yo selecciono el texto y luego hago clic dentro de la selección y la arrastro hasta llevar el cursor a una posición en la que yo desee situar, por ejemplo aquí, entonces al soltar el clic, pues aquel texto se desplaza a aquella posición, ¿no? Nuevamente hago clic y arrastro y el texto entonces se coloca en la posición requerida. ¿Ok? Entonces estas son las secciones de copiar y mover. Resumiendo, para copiar un texto, Control C. Para cortar un texto o cualquier objeto, Control X. Y para pegar, trayéndolo desde la memoria, utilizo Control V. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien, supongo que sí. Ahora, siempre es recomendable que antes de empezar nuestro documento, le digamos a Word con qué tipo de papel es el que vamos a contar al momento de imprimir nuestro trabajo. Entonces, para ello nos vamos a la ficha Disposición y aquí tenemos algunas opciones, como por ejemplo los márgenes de la hoja, la orientación de la página y el tamaño de la página, ¿no? Entonces, empecemos por la orientación. Pues la orientación la tenemos en dos posiciones. Generalmente el texto está en forma vertical, pero también podría ser que este texto vaya en posición horizontal. ¿Ok? Entonces tenemos vertical u horizontal, ¿no? Horizontal básicamente cuando estoy haciendo, por ejemplo, un tríptico o un díptico o un certificado, una constancia, no puedo hacerlo de forma horizontal, ¿no? O una tabla también grande, entonces puedo hacerlo de manera horizontal, ¿no? Entonces, por defecto se encuentra en formato vertical, ¿no? Ahora, luego el tamaño del papel, pues aquí vamos a ver algunos estilos de papel, ¿no? Recordando que una impresora casera o de oficina, pues tiene como tamaño máximo el de una hoja oficio, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos tamaños,
como por ejemplo el antiguo papel carta, ¿no? Tenemos el A4, el A5, que es más pequeño que el A4. Tenemos tamaños sobre, tamaños B, A6, entre otros tamaños, ¿no? Incluso yo podría personalizar el tamaño de mi papel utilizando la opción de más tamaños de papel. Y aquí yo le indicaría el ancho y el alto que quiero utilizar en este nuevo papel, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo que sea una invitación con un tamaño específico, entonces podría emplear yo estas acciones de ancho y alto para especificar el tamaño del papel. Normalmente el tamaño estándar del mercado es el de A4, ¿no? De 21 centímetros de ancho por 29.7 centímetros de altura, ¿no? Es el estándar del mercado. Y luego tenemos los márgenes, ¿no? Los márgenes tienen que ver con la posición del texto con relación a los márgenes o el borde superior de la hoja, ¿no? En este caso, tenemos un margen normal por defecto, cuyo valor es en el borde superior de 2.5 centímetros. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo aquí una hoja, ¿no? Entonces, desde el borde de la hoja hacia el texto, tendría exactamente 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, tenemos también el margen inferior, que es la misma medida, 2.5, el margen izquierdo a 3 y el margen derecho a 3 centímetros por lado, ¿no? Eso sería, digamos, la forma normal, pero no es la única que yo puedo indicar. Si se tratase, por ejemplo, de un borrador, puedo utilizar el margen estrecho para que el texto esté mucho más pegado, así como lo ven en la imagen, ¿no? El texto está mucho más pegado a los márgenes tanto superior como izquierdo y derecho, ¿no? Y también, lógicamente, el inferior. No podría yo indicarle una posición de 0, puesto que la impresora no imprime desde el borde de la hoja, ¿no? Siempre hay que darle un margen, ¿no? Incluso el que se vería más afectado es el encabezado y el pie de página, ¿no? Entonces, si yo le daría estrecho, no podría colocar, por ejemplo, un encabezado y un pie de página porque tienen cierta distancia que guardar, ¿no? Tenemos otros estilos, moderado, ancho, reflejado, ¿no? Y al igual que en el caso del tamaño del papel, también puedo personalizar los márgenes, ¿no? Con la opción última, ¿no? Márgenes personalizados. Aquí también podría colocar el margen superior, izquierdo, inferior y derecho, ¿no? Estos yo los colocaría de forma manual o utilizando las flechitas hacia arriba y hacia abajo dentro de del mismo cuadro de lista, ¿no? Para poder modificar. Tenemos aquí también una opción interesante que es el de encuadernación. Y eso tiene que ver con un margen extra, un margen adicional que se le da a el margen inicial, ¿no? Con la intención de poder colocar o a realizar pues un empastado, ¿no? Lo que llamamos un empastado, colocar una tapa dura, por ejemplo, a una monografía o a un libro que estemos editando. Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo un margen de 2.5, ¿no? Si el margen de encuadernación se lo pusiera, por ejemplo, a 0.5, o sea, a medio centímetro, pues al final va a tener en realidad un margen de 3 centímetros, ¿no? Y estos 3 centímetros pues me van a servir justamente para poder colocar el pegamento o la cola que se emplea en estas encuadernaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Vamos entonces a las opciones de formato de texto. Aquí voy a hacer una captura con la intención de que se vea un poco más grande. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un área de la pantalla que sería esta de aquí arriba. ¿Mm? En este caso, yo estoy trabajando o voy a trabajar desde la ficha inicio con el grupo de opciones llamado fuente. ¿Y qué significado tiene la palabra fuente? Pues la palabra fuente no es otra cosa más que la tipografía o simple y sencillamente el tipo de letra, ¿no? Entonces, fuente es la tipografía, ¿no? O el tipo de letra que se va a emplear. En este caso, los botones que se muestran aquí tienen que ver con la modificación del texto como tal, ¿no? Entonces, tenemos como primera acción a la fuente, ¿no? La fuente vendría a ser el tipo de letra que yo estoy utilizando en este momento para este documento, ¿no? Y como ven, la fuente para este documento es llamada Calibri, ¿no? Ahora, hay ciertos botones que son en realidad listas. Por ejemplo, esta de aquí, esta otra y esta otra. Y también aquí, aquí y aquí, ¿no? Esas listas significan que si yo le hago clic sobre esa flechita, pues voy a conseguir más opciones dentro de ellas, ¿no? Entonces, si yo requiero modificar, por ejemplo, la fuente de un texto, evidentemente lo primero que tengo que hacer es seleccionar, ¿no? Y a continuación, desde la opción de fuente, pues le hago clic en la lista desplegable y voy a encontrar aquí una serie de fuentes que están instaladas en mi computadora. ¿Ok? Ojo, estas se encuentran en mi computadora. Si yo, por ejemplo, pusiera una fuente especial, y es que cuando uno instala programas, como por ejemplo programas de diseño gráfico u otros programas, pues estos traen sus propias fuentes que se instalan
en el mismo Windows. De tal manera de que quizás si yo le pongo una fuente algo extraña y yo les envío este documento, pues cuando ustedes lo abran en su computador, probablemente no vean la misma fuente que tengo yo, sino por el contrario, como no se encuentra esa fuente en su computadora, pues Word la reemplazará por una que sea algo parecida. Y aunque generalmente no es la misma o que tenga las mismas características, ¿no? Que una fuente instalada en mi equipo, ¿no? Entonces, estas fuentes están ordenadas de forma alfabética. Para mi caso, empezando por Absalón, tenemos una fuente común, también llamada Arial, ¿no? Si yo le hago clic en Arial, pues esta sería la fuente Arial, que es un poco más grande que la fuente llamada Calibri, que es la fuente justo de abajo, ¿no? Y que pues en realidad son un tanto distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo noto la letra E, por ejemplo, y la comparo con una E de Calibri, pues no son la misma, ¿no? Esta fuente, por ejemplo, es una fuente llamada sin serifa, una fuente más práctica, más fácil de leer, ¿no? Y sin adornos, ¿no? Más redondeada, ¿no? A diferencia de otras fuentes con serifa, que sería, por ejemplo, voy a seleccionar este párrafo y voy a poner una fuente que tenga serifa, por ejemplo, que es esta de aquí, Times New Roman. Como ven, la diferencia entre una y otra es que la fuente con serifa posee, digamos, adornos, es más estética, ¿no? Normalmente posee colitas, ¿no? Por ejemplo, la U, la A, ¿no? La D, tienen adornos, ¿no? Tienen como colitas, ¿no? Estas son fuentes, entonces, con serifas y sin serifas, ¿no? ¿Cuál de las dos es más fácil leer? Evidentemente la de arriba, como les decía, pero ¿cuál es más elegante? Quizás la de abajo, ¿no? Eso ya depende del documento que estemos redactando, ¿ok? Entonces, las fuentes, pues todas ellas están ordenadas de forma alfabética, ¿no? De la A a la Z. Y pues en el caso de mi equipo, pues tiene una variedad bastante importante, ¿no? Ahora, una forma práctica también de ponerle una fuente a mi texto es una vez que está seleccionado el texto y, por ejemplo, quiero ponerle una fuente que se llama Verdana, ¿no? Verdana. Entonces, para no estar desplazándome hasta el final y todo ello, pues lo que puedo hacer aquí en esta casilla es escribir los primeros caracteres de la letra. Obviamente tengo que conocer cómo se escribe. Verdana, pues se escribe con V, luego viene la E, y ahí justamente me aparece la palabra verdana, ¿no? Así que, simple y sencillamente, presiono Enter y la fuente inmediatamente cambiará a el estilo de verdad, ¿no? Para descubrir qué fuente tiene un texto, lo único que hay que hacer es situar el cursor sobre el párrafo o sobre la fuente para ver qué tipo de fuente tiene, ¿no? Si yo le hago clic en cambio a este otro texto,
pues voy a notar que la fuente está en New Roman. Y si le hago clic en este otro texto, pues me daré cuenta que la fuente es Calibri, ¿no? Entonces tengo aquí 3 fuentes distintas, cosa que no se debe hacer dentro de un documento, ¿no? Entonces se vería mal hacer eso, colocar distintos estilos de fuente. A lo mucho uno para el título, otro para los subtítulos y el resto de texto con una fuente fácil de leer, ¿no? Como es las fuentes sin serifas, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo modificar el estilo de la fuente. El siguiente botón tiene que ver con el tamaño de la fuente. Pues el tamaño de la fuente por defecto es 11, como se puede notar aquí. Y que además tiene otros 2 botones que hacen las mismas acciones. Pues la A más grande permite aumentar el nivel de la fuente y la A más pequeña, lo opuesto, ¿no? Permite disminuir el tamaño de la fuente, ¿no? Así que de estas 3 formas yo podría modificar el tamaño de la fuente. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este texto y voy a ponerle tamaño 20, por ejemplo, ¿no? Así que hago clic en la lista desplegable y le pongo tamaño 20. Entonces, como pueden apreciar, aparece ya un texto bastante grande, ¿no? Y lo mismo, puedo utilizar el botón disminuir fuente para reducirle el tamaño. Ahora quizás te preguntarás, ¿cuál es el tamaño ideal para redactar una monografía o un documento? Pues este puede oscilar entre 10 y 12 puntos, ¿no? O sea, puede ser 10, 11 o 12, ¿no? Pasado ese tamaño ya la fuente crece un tanto, ¿no? Entonces, si así va aumentando su tamaño, generalmente se usan para los títulos, ¿no? O subtítulos, ¿no? Tamaño 14 a lo mucho, ¿no? 14 o 16 tal vez, ¿no? No más. Solo en casos excepcionales debería emplear una fuente más grande. Muy bien. Luego tenemos otro botón llamado cambiar mayúsculas, minúsculas, ¿no? Entonces, este botón me va a permitir modificar el aspecto de la fuente, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono este texto y lo quiero convertir a mayúsculas. Pero antes de convertir a mayúsculas, voy a anotar aquí lo siguiente. Aquí tenemos un punto seguido y aquí tenemos otro punto seguido. Significa que el carácter que continúa debe ser una mayúscula. Lo mismo aquí, ¿no? Porque por regla ustedes entenderán que al iniciar un párrafo, tanto como después de un punto seguido, deben iniciar con mayúscula. Lo mismo que los nombres propios, ¿no? También deben iniciar con mayúsculas. Entonces, hagamos el procedimiento de cambiar esto a mayúsculas. Así que selecciono el texto, utilizo cambiar mayúsculas y minúsculas y le voy a decir justamente mayúsculas. Entonces, lo que hará con el texto es modificar su forma para convertirlo todo en mayúsculas.
Existen otras alternativas como, por ejemplo, poner en mayúsculas cada palabra. Entonces, lo que hace esta acción es colocar cada inicio de palabra en mayúsculas. Y la acción alternar mayúsculas y minúsculas hará que el texto que esté en mayúsculas lo convierta a minúsculas y el que está en minúsculas lo convierta a mayúsculas. Entonces hago clic y como se puede apreciar entonces, los que estaban en mayúsculas, que eran las iniciales, ahora están en minúsculas y los que estaban en minúsculas se transforman a mayúsculas, ¿no? Un tanto extraño esta opción, ¿no? Poco usada también. Ahora bien, pero voy a convertir el texto a minúsculas. Ahora bien, si este fuese el caso de mi texto en minúsculas, aquí habría que cambiar estos caracteres, puesto que está iniciando el párrafo y también acá el punto seguido, y aquí también deberían estar en mayúsculas, ¿no? Entonces, si fuera un párrafo más extenso, no voy a estar haciendo eso manualmente, ¿no? Porque me demoraría tiempo. La acción entonces que se debe utilizar aquí es la que dice tipo oración, ¿no? Es la acción correcta, tipo oración. Entonces, con ella sí que me va a cambiar los valores justo después de un punto seguido y también al iniciar el párrafo. Tenemos algunos efectos del texto, como por ejemplo la negrita, la cursiva y el subrayado. Para colocar o asignar un texto con negrita, pues evidentemente tengo que seleccionar el texto y luego la N de negrita. Ahí está. Lo que hará es colocar el texto un poco más oscuro, aunque la forma o el color que yo le he asignado a mi programa es de color negro para que no afecte tanto la vista, ¿no? Pero sí que se nota que es un poco más gruesa, ¿no? Un poco más resaltada. Luego, la acción correspondiente a cursiva, o también llamada itálica, pues lo que hace es que el texto lo va a inclinar un poco. Pero no todas las fuentes admiten cursiva, ¿no? Algunas sí, otras no. Y tenemos la acción de subrayado. Y como vemos, la acción de subrayado tiene también otras opciones adicionales, ¿no? Esto sería un subrayado normal, pero podría yo emplear un subrayado, por ejemplo, con puntos, ¿no? O punteado. Y también asignarle un color de repente, ¿no? Entonces aquí tendría yo un subrayado punteado en color rojo, ¿no? Estas serían las acciones correspondientes a la negrita, la cursiva, el subrayado.
Tenemos ahora el tachado, ¿no? El tachado, el subíndice y el superíndice. En cuanto al tachado, pues se sobreentiende que es un texto que se puede tachar con una línea en el medio, ¿no? De repente estás haciendo una monografía y no estás seguro de colocar cierta frase, quizás, ¿no? Entonces le ponemos un tachado. En cuanto al subíndice, por ejemplo, voy a darle acá un subíndice, selecciono yo la letra D, por ejemplo, o mejor aún, vamos a ponerle acá un número, por ejemplo, 1. Entonces, si yo selecciono este texto y le pongo subíndice, pues lo que hará es colocar el texto pequeño y hacia abajo, texto seleccionado, o si le pongo superíndice, hará lo mismo, pero hacia la parte superior, ¿no? Entonces tenemos subíndice hacia abajo, superíndice hacia arriba. Bien. Luego tenemos las opciones de efectos de texto, de resaltado y color de fuente. ¿Okay? Vamos primero con esta última, color de fuente. Pues ello me permite modificar el color de la letra, ¿no? El color de la fuente. Lógicamente, la impresora debería ser a colores. De nada me sirve colocar el texto a color si mi impresora no imprime a colores, ¿no? Saldría en una escala de gris, de no tener una impresora a colores, ¿no? Luego tenemos el resaltado. Este resaltado cumple la misma función que un resaltador, ¿no? Que un marcador. Esos que usábamos probablemente para marcar los textos de un libro más importantes, ¿no? O los que creíamos que eran los más importantes dentro de la lectura, ¿no? Y tenemos también los efectos de texto, ¿no? Por ejemplo, selecciono este texto y le pongo un efecto que puede ser cualquiera de los que están aquí. Acá mejor. Selecciono. Y estos serían los efectos que incluso podría yo asignarle otros aspectos, ¿no? Como sombras, entre otros, ¿no? Sombras, iluminados, reflejos, ¿no? Hay para trabajar una gran variedad. ¿Ok? Entonces, eso sería lo correspondiente a el grupo fuente. Ahora, en los grupos, hacia el lado derecho, hay una flechita llamada iniciador de grupo. Y esta flechita lo que hace es
digamos, a abrir una ventana en donde vamos a encontrar también las mismas opciones, pero de una forma más amplia, ¿no? Por ejemplo, aquí está Versalitas oculto, cosa que no hay aquí en la barra o en la cinta de opciones. El doble tachado, por ejemplo, ¿no? Esas acciones no se encuentran aquí, ¿no? Tendría que dirigirme yo al iniciador de grupo. Y también tenemos un botón, una acción que lo que va a hacer es eliminar cualquier formato que se le haya asignado al texto. Cuando hablo de formato, estoy hablando de la forma o el diseño que tiene un texto, ¿no? O los efectos que le haya colocado. Entonces, si por ejemplo yo selecciono todo este texto que tiene características como fuentes, tamaños, también tiene negrita, cursiva, subrayado, tachado, tiene subíndice, o en este caso superíndice, tiene efectos de texto, también tiene resaltado y color de fuente. Ahora bien, si yo le doy borrar formato, todas estas acciones van a desaparecer, excepto una, y va a dejar el texto como al principio, o sea, con la fuente calibre y tamaño 11. ¿Y cuál es ese efecto que no se va a borrar? Pues sería la acción de el resaltado, ¿no? El resaltado es el único que no se va a borrar. Entonces yo le hago clic en borrar formato, pues el texto regresa, como ven, a su fuente original, ¿no? Sin haber quitado el color de resaltado. Hay un botón bastante parecido a la acción de resaltado y se llama sombreado. Por ejemplo, aquí a simple vista ambos son idénticos. Pero ¿qué pasa si yo le doy borrar formato? El único que se borra es el resaltado, perdón, el sombreado, ¿no? Y es las acciones que vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Dentro del grupo párrafo, entonces tenemos los siguientes botones. Vamos a empezar a trabajar primero con los de abajo. Y estos botones tienen que ver con la... Sí, María, dígame. Y para hacer, ¿cómo se dice? Las letras, puede ser también con mayúscula y también con minúscula, ¿no, profesor? ¿A qué te refieres? No entiendo. Ah, esas letras que estaba mencionando hace ratito. ¿Cuáles? ¿Estas de las aquí? le- ¿Estas? sí, 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 esas. Claro. Generalmente esas los empleo cuando estoy haciendo una carátula de repente, ¿no? Pero no cuando estoy haciendo un documento oficial, ¿no? Porque no se vería correcto emplearlas. ¿Ok? Bien, entonces vamos con las alineaciones. Pues las alineaciones
tienen que ver con la posición del texto o el párrafo, o los párrafos, porque pueden ser múltiples, con respecto al margen de la hoja. En Word existen 4 estilos de alineación. Tenemos alineación a la izquierda, alineación al centro, alineación a la derecha y alineación del tipo justificada. ¿Ok? Entonces tenemos alineación izquierda, centrada, derecha y justificada. Entonces, como ven, la opción que está marcada por defecto es la de alineación a la izquierda. ¿Y esto cómo se refleja en el texto? Pues de la siguiente manera, ¿no? Yo veo aquí mi margen superior y este sería mi margen izquierdo, perdón, y este sería mi margen derecho. Entonces, yo voy a notar que el texto, en este primer párrafo, está derechito por la izquierda, pero por la derecha no lo está, ¿no? Significa que este texto tiene alineación a la izquierda. Ahora voy a hacerle clic en el párrafo. Si se trata de un solo párrafo, no es necesario seleccionar. Voy a aplicarle alineación a la derecha. Entonces, al aplicarle alineación a la derecha, voy a notar que el texto está derechito por la derecha y por la izquierda está desordenado. Luego voy a aplicarle centrado, pues, y esto generaría que se coloque un texto de esta manera, centrado, ¿no? Generalmente se usa para los títulos, ¿no? Voy a poner acá un título. Título del documento, ¿no? Aquí tengo, entonces, centrado, ¿no? Repito, tenemos izquierda, centro, derecha, ¿no? Los títulos normalmente están en el centro. Y ahora tenemos el justificado, que sería la última alineación. Y esto lo que va a hacer es que el párrafo lo va a alinear tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? Como ven, se nota mejor la distribución del texto, se ve más ordenado que el párrafo de abajo, ¿no? Que solamente tiene alineación a la izquierda, ¿no? Entonces, el justificado es la combinación de la alineación izquierda y derecha juntos, ¿no? De tal manera que se vea un texto mucho mejor distribuido dentro de la hoja, ¿no? Bien. Y tenemos ahora el espaciado entre líneas y párrafos. ¿Sí? Espaciado entre líneas y párrafos. Y que anteriormente tenía otro nombre. Se llamaba interlineado, ¿no? El interlineado, o el espacio entre líneas de párrafo,
vendría a ser el espacio que existe entre las líneas de un párrafo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el espacio que existe entre esta línea y la otra línea, ¿no? El espacio que hay entre estas líneas de este párrafo solamente. ¿Ok? Esto vendría a ser entonces el interlineado, ¿no? O el espaciado entre líneas y párrafos. Ahora, este interlineado se puede, digamos, expandir o también se puede contraer un poco más, ¿no? Aunque el contraerlo un poco más, pues lo que haría es una difícil lectura del texto, ¿no? Entonces, mayor desgaste visual, ¿no? Mayor cansancio, ¿no? Al momento de leer un texto que se encuentre más pegado. Y el interlineado por defecto que tiene Word es de 1.15, ¿no? Eso sería el interlineado que tiene en este momento este párrafo. Ahora bien, voy a modificarle ese espaciado. Así que, como solo quiero hacerlo sobre este párrafo, como les dije, no es necesario seleccionarlo. Así que me posiciono en cualquier parte del párrafo y luego voy a hacerle clic en el espaciado, ¿no? Anteriormente, por defecto, era la opción 1, o sea, de un espacio simple. Entonces, aquí, como ven, el espacio es más corto que en el caso de abajo, que tiene 1.15. Esto sería a espacio y medio. Como ven, ahora se está separando más. Doble espacio. Se sigue separando aún más, ¿no? Se están separando aún más. Entonces, podríamos asignarle mayor cantidad de interlineado y el texto se separaría aún más. En una monografía, ¿cuál sería lo ideal? Pues sería espacio y medio, por ejemplo, ¿no? O sea, 1.5. Eso sería lo ideal en una monografía, ¿no? Con fuente de tamaño 11, ¿no? A espacio y medio. Voy a dejarlo con su espacio normal, que es 1.15 por defecto. Ahí está. Y eso sería lo correspondiente al espaciado entre las líneas y párrafos, ¿no? Ahora, cosa muy distinta es el espacio que hay entre un párrafo, este sería el párrafo 1, y esto sería el párrafo número 2. El espaciado que hay aquí es completamente distinto al que hay entre las líneas, ¿no? Y ese espacio se puede también o contraer o se puede expandir, ¿no? O se puede acercar o se puede alejar. Y para controlar esto, pues lo que haríamos, por ejemplo, es situarnos en la última línea del primer párrafo
Y a continuación, desde la ficha disposición, vamos a encontrar aquí un valor que dice espaciado, dice antes y dice después, ¿no? Antes del párrafo y después del párrafo. Por defecto, después del párrafo, significa que hay un espaciado de 8 puntos, ¿no? 8 puntos. Entonces, es el espaciado que tiene actualmente. Pero si yo quiero separar el párrafo de abajo, pues tengo que aumentar el nivel de espaciado. Entonces voy a hacerle clic para aumentar y como ven, cada vez que le haga clic, pues el espaciado va a comenzar a separarse más, ¿no? En este caso tiene 24 puntos, ¿no? Se está separando. O para acercarlos, pues por ejemplo, en este caso tiene 0 de espaciado, significa que tiene el mismo espacio que el interlineado que colocamos hace un momento, ¿no? O sea, de 1.15. ¿No? Entonces, por defecto, tiene 8 puntos, pero no por eso puedo yo dejar de cambiar el espaciado, ¿no? Entonces, eso es lo correspondiente al espacio que existe entre párrafos y entre líneas de un párrafo, ¿no? Eso lo controlo yo desde la ficha inicio, ¿no? El interlineado. ¿Alguna duda con respecto a estos botones del interlineado o el espaciado? ¿Todo claro? Las alineaciones. Bien. Recuerden que el trabajo que ustedes van a realizar ya se encuentra dentro de la plataforma. ¿Ok? Es un ejercicio para realizar todos estos botones que estamos o que estoy enseñando el día de hoy. Bien, luego tenemos el botón de sombreado, ¿no? Que ya lo hemos visto hace un momento y que es muy parecido a el botón de resaltado que se encuentra en el grupo inicio, pero no son lo mismo en realidad. ¿Ok? Son diferentes. Ahora bien, tenemos también la opción de bordes, ¿no? Que eso lo voy a trabajar en la clase siguiente, los bordes. Vamos con los botones de ordenamiento de los datos. Entonces, tenemos aquí los botones para ordenar en forma de listas con viñetas, listas con numeración y listas multinivel. Listas con viñetas, listas con numeración y listas multinivel. Vamos a ver cómo trabajamos con ellas. Entonces, para esto, voy a agregar acá este texto. Ya está. Entonces, aquí tengo una lista, por ejemplo, digamos que es una lista de nombres, y voy a ordenarlos. Entonces, para ordenarlos, lo primero que hago es, obviamente, digitarlos.
Y a continuación voy a utilizar el botón de viñetas, ¿no? El botón de viñetas. Si lo coloco o le hago clic sobre el botón de viñetas tal cual, lo que va a suceder es que se va a colocar la última viñeta que he empleado. En este caso, que es una bolita, ¿no? Entonces, van a suceder dos cosas. Uno, que se va a colocar la viñeta y otra es que va a correr espacios hacia la derecha todo el texto. A esta acción se le llama sangría. ¿Ok? Se ha corrido espacios. Entonces, todos estos nombres tienen una viñeta y esta se ha corrido ciertos espacios. Si yo quisiera regresar el texto hacia el margen izquierdo, pues para eso voy a emplear uno de los botones. Serían estos dos con estas flechitas llamados disminuir sangría, el otro aumentar sangría. Si le doy a aumentar sangría, en este caso un par de veces, lógicamente lo que va a pasar es que se va a mover más hacia la derecha. Pero lo que yo necesito es regresarlo hacia el margen izquierdo. Entonces, para eso presiono el botón de disminuir sangría. Tantas veces como yo vea que ahora sí las viñetas están en el margen izquierdo de la página. Ok, entonces acá están ya los textos ordenados con viñetas. Ahora, esas viñetas también pueden tomar otra apariencia, ¿no? De repente no quiero esa viñeta, así que le hago clic en la lista desplegable y puedo emplear otro estilo de viñeta. Por ejemplo, esta viñeta con estos rombos o estos check de repente. Y adicionalmente puedo colocar otros estilos de viñeta, como son, por ejemplo, con la opción llamado definir nueva viñeta, símbolo, y aquí me va a aparecer una ventanita en donde debo elegir dos estilos de fuentes gráficas. Por un lado se encuentra Windings y por el otro está la fuente llamada Webdims, ¿no? En estas dos fuentes se guardan estos caracteres especiales. Por ejemplo, yo elijo, digamos, esta nota musical, la selecciono, le doy a aceptar y nuevamente presiono aceptar. Entonces, el resultado sería este estilo de viñeta. Nuevamente, hago clic, la flechita hacia abajo, definir nueva viñeta, símbolo. A ver, voy a colocar en Windings. Voy a ponerle, por ejemplo, a ver, esta flechita. Entonces selecciono, le doy a aceptar y aceptar nuevamente y listo. Entonces ya tengo la viñeta asignada con forma de flechita, ¿no? Ahora bien, otra forma de poder ordenar esta información es utilizando la numeración, ¿no? Ya aplicamos la viñeta y que, por cierto, para poder desactivar la viñeta debo volver
a hacerle clic sobre el mismo botón para desactivar la viñeta. Ahora bien, entonces, para poder utilizar ahora una forma ordenada, numéricamente, voy a utilizar justamente estas listas numeradas. Así que, como en el caso anterior, debo seleccionar el texto y utilizar aquí la numeración y de esta manera obtener una lista numerada. Al igual que en el caso también de las viñetas, esta se mueve o se corre cierta cantidad de espacios. Entonces le doy disminuir sangría para que regresen a su posición inicial, ¿no? Hacia el margen o pegados hacia el margen izquierdo. O aumentar el nivel de sangría para mover todos aquellos nombres hacia la derecha, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí una lista numerada y que también, pues, puede tener otros estilos, como por ejemplo, una lista numerada con números y paréntesis, o también con números romanos, o con letras mayúsculas, minúsculas con paréntesis, minúsculas con punto, números romanos con puntos y en minúsculas, ¿no? Eso ya va a depender de cómo quiera visualizar, pues, la lista. Ok, ahí tenemos entonces la lista. Voy a hacerle clic para desactivar esto. Y ahora viene una opción bastante interesante, como es la lista multinivel. Y es que esta lista multinivel lo que me permite hacer es crear una lista utilizando jerarquías o niveles, ¿no? De forma escalonada. Entonces, para esto, igual selecciono el texto, hago clic en lista multinivel y aquí tenemos varios estilos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este modelo de lista que tiene en el primer nivel a un número, en el segundo nivel a una letra en minúscula, en un tercer nivel tenemos a una letra I y así sucesivamente, ¿no? Tenemos varios estilos, ¿no? El más común de emplear es justamente este de aquí. Este que tiene la forma de unos escalonados, ¿no? Es la que vamos a implementar aquí en nuestro documento. Así que hago clic sobre él. A continuación, una vez que ya me ha aparecido todos los números, quito la selección y luego, por ejemplo, digamos que esto sería el primer capítulo, el segundo capítulo, y luego este segundo capítulo está dividido en dos subcapítulos. Así que aquí, en vez de aparecer 3 y 4, quiero que aparezca 2.1 y 2.2. Lo que debo hacer es seleccionar ambas palabras y luego voy a decirle aumentar sangría. Y ahí está.
se va a generar una sangría, pero también se va a generar un segundo nivel, ¿no? Este segundo nivel está dado por dos números separados por un punto. Digamos que este 2.2 también está dividido, pero en este caso en 3 subcapítulos, así que lo selecciono y luego le doy una vez y dos veces, ¿no? De tal manera que ya me genera un tercer nivel. ¿Ok? Aquí me genera entonces un tercer nivel de esta lista multinivel. Si por alguna razón este último sería un nivel menos, pues lo que hago es decirle disminuir sangría. Y entonces regresaría al nivel anterior. ¿No? Entonces, para modificar niveles, pues simplemente juego con aumentar sangría, ¿no? O disminuir sangría de ser el caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, y debo mencionar o debo hacer un hincapié con respecto a las tareas eh, dejadas, ¿no? El foro de debate aún no ha sido completado y se acaba el día de hoy. Y en la sesión número 3, ustedes tienen también las tareas, en este caso ejercicios prácticos. Abren ustedes el ejercicio práctico. Y aquí van a tener ustedes dos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios ustedes los van a subir en formato PDF o también en formato de Word, como prefieran. Entonces, si yo le hago clic, por ejemplo, en ejercicio 1, voy a ver cómo es el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 consiste en digitar este texto sin escribir los números, sin escribir la numeración, solamente los textos. Son 10 párrafos. Y luego, cada párrafo va a tener un formato. Por ejemplo, en el párrafo 1, este va a tener el tipo de fuente Arial, tamaño 20, negrita, subrayado, sombreado negro, color de fuente blanco, y va a estar alineado hacia el centro. Por ejemplo, el 10º párrafo va a tener fuente Impact, tamaño 20, color de fuente azul y centrado, ¿no? Entonces, cada número va a tener un formato distinto, ¿no? Vuelvo a indicar, como dice acá, no deben escribir la numeración. Eso sería con respecto al ejercicio 1. El ejercicio 2 consiste en realizar estas listas que hemos visto hace un momento. Tenemos, por ejemplo, la numeración, tanto con números romanos como con letras,
Y también tenemos las viñetas. Aquí están las viñetas, aquí está la numeración. Y en la parte inferior tenemos a lo que acabo de explicar hace un instante, ¿no? Como es la lista multinivel. Para realizar este trabajo, pues se debe utilizar el tipo de fuente Calibri y un tamaño de 11 puntos, ¿no? Esos serían los dos ejercicios que estarán abiertos hasta su cierre, que es el domingo 19, ¿no? Tienen 2 semanas prácticamente para poder realizar esta segunda tarea, ¿no? Esta es la segunda tarea. Vuelvo a indicar que la tarea del foro de debate se cierra el día de hoy, a las 11:59. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Todo está claro? Muy bien. No hay preguntas entonces. Bien, entonces por hoy nos vamos a quedar ahí. Espero que tengan una buena semana y también saludarlas por el Día Internacional de la Mujer. Y espero que la hayan pasado bonito, que la sigan pasando bonito. Y nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok? Por favor, realicen su trabajo, sobre todo el que vence hoy día. Cuídense y les envío un fuerte abrazo. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches.